Este personaje es una de las figuras más prominentes de la historia del mundo y ciertamente de los personajes de la Biblia. Es el más famoso antepasado de Cristo. Jesús no es llamado hijo de Abraham o el hijo de Jacob, sino el hijo de David. Su vida fue una mezcla del bien y del mal. Estuvo llena de hechos nobles, como por ejemplo la lealtad que mostró al rey Saúl aun cuando éste tenía la intención de matarlo. Y aunque tuvo grandes oportunidades para deshacerse del primer rey de Israel, se mantuvo honrándolo hasta el día de su muerte. Mientras Saúl vivió, no se atrevió a proferir algo en su contra. Fue un hombre que tuvo aspiraciones altas y llegó a hacerlas realidad. Se le conoce como el rey más grande de Israel. El pueblo se volcaba en vivas porque supo ganarse su aprobación. Fue un gran estratega militar, por lo que podemos decir que logró grandes hazañas. Desde su niñez supo defender de depredadores a las ovejas que estaban a su cargo. Fue muy notoria su decisión de pelear contra el gigante Goliat y al enfrentarlo, cuando era un adolescente, obtuvo la victoria que le abrió las puertas del palacio para servir al rey. Fue un hombre que tenía la capacidad para dirigir e impulsar a muchos, convertirlos en los mejores guerreros de la época cuando nadie daba un quinto por ellos. Su valentía le permitió conquistar y ser galardonado en el ámbito militar. Sin embargo, su vida estuvo manchada de pecados terribles. Ningún personaje de la Biblia ilustra más plenamente la escala moral de la naturaleza humana. Es difícil concebir que el hombre que escribió el Salmo 23 pudo hacer lo que le hizo a Urías. Ese episodio de su vida que lo llevó a pasar por una etapa oscura. La Biblia dice que fue un tiempo en el que el rey David debió haber estado en la batalla, trabajando como lo había hecho toda su vida, pero decidió quedarse en su casa. Y fue allí en donde comenzó el declive de sus años dorados. Y como dicen, fue una tras otra. Las decisiones que tomaba, que definitivamente eran erradas, lo llevaban a tomar otras cada vez peores, hasta culminar con la muerte de un hombre leal a él y a Israel. Pudo haber parado toda esa bola de nieve que se convirtió en una gran avalancha, pero no lo hizo. Desgraciadamente, en esa época no había fuero como hoy en día. Todo el engaño que había construido quedó expuesto por medio de un profeta obediente y valiente que no se doblegó, cumplió su labor desenmascarando al rey David. A pesar de su arrepentimiento, las cosas no volvieron a ser como antes, pero Dios le permite seguir al frente de esta nación, el pueblo de Dios. Podemos decir que los primeros años de su vida, David es mencionado como un varón conforme al corazón de Dios. Esto era cierto solo cuando él guardaba los mandamientos divinos. Puede ser dicho a su favor que nunca se convirtió en un idólatra y que fue leal al Señor en su testimonio y en su adoración. David es un ejemplo de un adorador. David conocía a Dios. Le mostraba su amor no solo por medio de las hermosas composiciones que escribió y que quedaron como una muestra de su profundo amor por quien lo había llevado de la mano en cada una de las etapas de su vida y le había mostrado su fidelidad y misericordia. El hecho de que la mayor parte de su vida fue espiritual, aun cuando no siempre fue consecuente,
junto a su gran genio, explica el lugar tan alto que ocupa en la Escritura. David tuvo características sobresalientes. Tuvo un carácter polifacético del que podemos subrayar 5 cualidades que lo hicieron único. Primeramente, podemos destacar su infancia, en donde se coloca como todo un atleta. Esta importante faceta la desarrolló siendo pastor de ovejas. David desafió a leones y osos. Los perseguía cuando sus ovejas eran atacadas por ellos. Los hería, los golpeaba hasta matarlos y rescataba a las ovejas. Esto lo motivó para enfrentar al filisteo. David tuvo la confianza de que Dios lo respaldaría de la misma manera como lo había hecho con las fieras a las que él había enfrentado, y también Dios lo libraría de Goliat. En segundo lugar, podemos decir que fue un gran músico. Su reputación era tal que llegó a tocar para el rey Saúl. En tercer lugar, tenemos que mencionar su excelente talento poético, pues era del más alto orden. Escribió una de las más grandes obras maestras de la literatura espiritual. Ninguna poesía ha sido tan constantemente usada como los salmos de David. En cuarto lugar, se destacó como un gran general capaz. Condujo con gran éxito todas sus campañas militares. Por último, como habíamos mencionado, se le considera generalmente el rey más grande de Israel. Mostró una sabiduría fuera de lo común en la administración del gobierno. En sus últimos años se dieron notables acontecimientos en donde este mismo personaje es protagonista, como por ejemplo en la toma de Jerusalén y el establecimiento de la capital, en la traída del arca a Jerusalén, en donde podemos apreciar nuevamente sus dotes artísticos, pero ahora en la disciplina de la danza, lo cual hace destacar que un músico debe tener una apreciación completa de las artes y poder ser un exponente de la misma. No podemos olvidar sus victorias militares y el ensanchamiento del reino. Tampoco podemos dejar de mencionar lo que ya comentamos anteriormente, su pecado contra Urías Eteo, que lo lleva a componer uno de los salmos, para ser más exactos, el Salmo 51, en donde a través de esta poesía pide perdón a Dios, hace de manifiesto su genuino arrepentimiento y él mismo declara que recibirá lo que tanto anhela, volver a sentir los brazos amorosos de su Padre Celestial. Como padre, David enfrenta la rebelión de Absalón y aunque esto es algo muy doloroso para él, pasa la prueba. Hay que destacar que fue habilidoso porque preparó todo lo que se iba a necesitar para la construcción del templo. Al final de sus días y después de una serie de conflictos familiares, nombra a su hijo Salomón como su sucesor y le da instrucciones solemnes. La vida de David presenta momentos gloriosos, momentos espectaculares y a la vez nos hace ver el profundo amor que Dios tiene para sus hijos. A través de su vida podemos constatar la fidelidad divina y que nuestro amoroso Padre cumplirá su propósito en nuestras vidas si se lo permitimos. Escuchemos uno de los versos que expresara con todo el corazón el rey David, que se encuentra en el Salmo 51, verso 17, y dice: Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Te invito a dar like, a suscribirte y también te animo
para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos la próxima semana en la siguiente cápsula de vida.